El pensamiento de George Gusdorf nos introduce en el tema de la comunicación humana. Se presenta allí el hombre como el principal agente del desarrollo de la comunicación. Lo podemos entender también como un proceso innato del hombre, una necesidad básica para la que venimos determinados biológicamente. Poco a poco surgió la imprenta, el alfabeto Morse, el telégrafo, la radio, el radar, la televisión, la prensa y hasta el internet. Debemos entender que la comunicación es un acto de afirmación del individuo, de fortalecimiento de su identidad, que le permite controlar su tiempo, espacio y además actuar sobre y con los demás. Los antecedentes de la prensa escrita se remontan al Imperio Romano. El primer producto periodístico fue una hoja de noticias que circulaba por la antigua Roma llamada Acta Diurna. Otras publicaciones romanas que también se podrían considerar como precedentes del periodismo son la Acta Senatus y los Annales Maximi. Siglos más tarde, hacia el año 713, existió en China una publicación del gobierno imperial a la que llamaron Noticias Mezcladas. Mientras que en la Europa medieval surgieron los avisos de páginas escritas a mano que se colgaban en lugares públicos. Ya en el siglo XIII se creó en Inglaterra el Nouvelle Manuscrit para la difusión de noticias. Con la llegada de la tipografía de Gutenberg en el siglo XV, supuso una gran revolución para la publicación de material escrito. El primer periódico impreso fue Nürnberg Zeitung y se publicó en Alemania en 1457. Ya en el siglo XIX se inventaron y perfeccionaron la prensa de vapor, utilizada por primera vez en el diario The Times. Joseph Henry, quien en 1829 construyó el primer telégrafo. Sin embargo, la persona que le dio impulso fue el estadounidense Samuel Morse, quien inventó un código que hasta lleva su nombre. Este código consiste en una combinación de puntos y rayas, en donde el punto vale 1 unidad y la raya vale 3 unidades. El 13 de noviembre de 1850, este sujeto llamado Juan de la Granja hizo la primera exhibición del telégrafo en Palacio Nacional. Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. En 1873, Clerk Maxwell formula la teoría de las ondas electromagnéticas, siendo esta la base de la radio. En 1887, Henry Hertz descubre las ondas electromagnéticas conocidas como ondas hertzianas. Para 1893, Nikola Tesla hizo la primera demostración en público de una transmisión de radio. 2 años más tarde, en 1895, Guillermo Marconi construye el primer sistema de radio con un alcance de más de 2 kilómetros. Para 1901, se envían las primeras señales a la otra orilla del Atlántico. Y en 1902, Julio Cervera fue el primero en transmitir voz humana entre Alicante e Ibiza. El padre de la fotografía fue Joseph Niepce. Se utiliza el término fotografía por primera vez en el año 1839. Gracias a esto, en 1866 se abrió paso a la fotografía forense. Su principal objetivo era captar imágenes que el ojo humano no era capaz de ver. Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Este fue el eslogan utilizado por la compañía Kodak para comercializar su primera cámara fotográfica. Venía cargada con un carrete de 100 fotos y el tiempo de espera era aproximadamente de un mes. Algunas de las fotografías más famosas son El beso, tomada en el año 1945 en Times Square, New York, portada Abbey Road de Beatles. Esta fotografía es la más famosa de la historia, tomada en 1969 en Londres, Inglaterra. Y por último, pero no menos importante, la primera fotografía de la historia, tomada en el año 1826 por Joseph Niepce. Se inició en el siglo XIX por los hermanos Lumière en Francia, haciendo pequeños cortos como El simple andar de un tren. Aquí les traigo una pequeña lista de las mejores películas del siglo. Está Petróleo Sangriento del 2007, El viaje de Chihiro del 2002, Golpes del destino del 2004, Un toque de violencia del 2013, Intensamente del 2015, Dulce noviembre del 2001,
Quédate a mi lado de 1998, Orgullo y Prejuicio del 2005. Conocida en sus principios como ARPANET, es creado en 1969 durante la Guerra Fría para fines bélicos. Es entonces que en 1980 se comienza a utilizar para fines científicos, para así en 1990 ser por fin empleado para el consumo de la población en general. Este medio ofrece información actualizada a inmediatez, además de ser interactivo y sin límites de espacio y tiempo. Pero es hasta el año 2006 cuando comienza una nueva era en el Internet, con el avance de las redes sociales como lo son Fotolog en América o 20 en España. Tiempo después surgen las actualmente conocidas, tal es el caso de Facebook, Twitter y otros orientados a ámbitos muy específicos, como lo son LinkedIn para labores profesionales.